Vamos a hablar de bullying y los proponemos a ustedes que en el día feriado, seguramente en casa con los chicos, también les dejamos la tarea pendiente de, a través de nuestra charla, ponerse a hablar con sus propios hijos sobre este tema que nos ocupa a todos. Estamos con María Sisman, que es la autora de Bullying, este libro de Editorial Paidós, Cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar. Ella es licenciada en psicopedagogía y hoy está invitada aquí en la tarde para empezar a hablar este tema con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se puede trabajar integralmente la escuela, la casa, lo que le pasa a los chicos, sobre todo los adolescentes que cuentan poco? Se trata un poco de eso, de poder ver desde el mundo adulto, ¿no? Cómo ayudamos a los chicos, no solamente a cómo intervenimos en el momento en que esto se desenvuelve, sino cómo prevenimos cotidianamente la estructuración de esta dinámica que tiene que ver con un grupo que se constituye como tal, ¿sí? Como una historia grupal que hace que aparezcan ciertos roles y que los chicos sigan adelante con ese tipo de roles que asumen, ¿sí? Poder plantear a nivel familia una charla al respecto siempre es importante, poder abrir canales de diálogo con los chicos, más que nada, como vos decías, adolescentes, es fundamental, no es fácil. Los chicos cada vez están como más encerrados en ciertos mundos muy adolescentes y es difícil acceder. Entonces el libro un poco propone todo este tipo de cosas bien cotidianas a nivel familia, a nivel escuela, como para que podamos vivir un poco mejor la convivencia con los chicos. Ahora, ¿me parece a mí o este maltrato existió siempre y ahora tiene nombre? Sí, las dos cosas. Existió siempre, se lo empezó a nombrar como tal y a veces se diagnostica o se detecta bullying donde no lo hay. Entonces, como se puso un poco la palabra de moda, todo empieza a llamarse bullying. Entonces, por un lado siempre existía, no se le daba la importancia que tiene para los chicos que lo están pasando. Por otro, se pone de moda y se empieza a nombrar como bullying situaciones que tienen que ver con la mala convivencia a veces, con situaciones de violencia muy concretas y episódicas que pueden llegar a haber en los grupos. Y a veces, bueno, con quedarse con una sola imagen de la historia de los chicos, se llega a esta conclusión. Pero siempre hubo. Lo que pasa es que es peor ahora, me parece también, ¿no? Ahora, María, ¿cómo se trabaja con los que hacen bullying? No con los que son acosados, sino con los que son los violentos del grupo, ¿no? O los hostigadores. Sí, nosotros preferimos no llamarlos violentos, porque ya si los llamamos violentos, es mucho más probable que sigan haciendo cosas violentas. Ajá. ¿Sí? Una cosa es cuando es un adolescente, otra cosa es cuando los chicos empiezan a manifestar este tipo de formas de estar más chicos. Entonces de lo que se trata es de correrlos de ese lugar, de ofrecerles otras formas de relación. El chico que hostiga está pidiendo algo también, y a veces es difícil de escuchar porque da mucha bronca, ¿no? Cuando las mamás, las maestras ven este tipo de formas de estar, se enojan. Y al enojarse, el otro se instala más en ese lugar. Entonces de lo que se trata es entender por qué hace lo que hace y al mismo tiempo proteger a quien lo está padeciendo, porque no es cuestión tampoco de decir aquel que tiene problemas y hostiga necesita nuestra atención en desmedro de aquel que lo está padeciendo. Entonces poder trabajar con los dos, con quien lo padece, con quien lo lleva adelante, con quienes miran, y ahí está el punto más fuerte para nosotros, que es poder trabajar con los espectadores. ¿Sí? Si se corre un poco todo este show, este circo de los chicos alrededor de estas escenas, se empiezan a desarmar. ¿Sí? Lo que pasa es que no está muy bien. Ahora, es muy interesante porque, bueno, ellos también son el reflejo de una sociedad y es más o menos lo que está pasando en la sociedad misma, ¿no? Claro. Esto de observar, no meterse, Claro, mirar, sí. en algunos casos hasta disfrutar de la violencia, ¿no? Sí, pero fíjense cómo se reproducen muchas veces los videos y se viralizan videos. Tiene un nombre eso, ¿no? Ciberbullying. Ciberbullying. Pero muchas veces hay gente que inocentemente comparte videos sin pensar o sin reflexionar que los que están involucrados en ese video por ahí no la están pasando muy bien. ¿Y qué efecto produce en cada una de esas repeticiones, no? Y se multiplica. Cuanto más lo compartís, más se multiplica y más éxito tiene aquel que lo subió. Muchos chicos lo que quieren es filmar algo tan lindo, tan interesante, tan tentador como para estar en todos los noticieros, en todas las redes sociales, para tener muchas vistas en poco tiempo. Claro, meter una grande. Claro, entonces de ahí es donde yo propongo que en lugar de ser espectadores y compartir ese tipo de videos, frenemos, ¿no? Mirá qué Podemos interesante, hablar. porque es impacto lo que busca. Claro, por eso me parece también interesante que estemos hablando de estas cosas no cuando ocurre un hecho, sino en lo cotidiano. Como hoy. ¿No? Claro. Sí, seguramente. Claro. Ahora, yo me acuerdo el caso de una persona conocida que tiene su
hijo tiene una discapacidad, que no es una discapacidad visual, sino que es una discapacidad que tiene que ver con lo cognitivo, y eso hace que muchas veces ha sufrido varias veces bullying, ¿no? Porque es un chico que tiene una enfermedad puntual que hace que por ahí repita muchas veces lo mismo o pregunte varias veces lo mismo. Entonces es como el raro, el freak, le llaman algunos del grupo. Y él empezó a hacer algo muy interesante como papá, que era invitar a la casa a jugar a aquellos que tomaban de punto a su hijo. Bueno, y yo la primera vez que me lo conté le dije, ¿qué estómago que tenés, de invitarlo a tu casa, de ofrecerle tu hogar, los juguetes de tu hijo, y también qué enseñanza para tu hijo, ¿no? Es interesante esto. Porque muchas veces los chicos se ríen de aquello que les parece raro, pero además en grupo. Sí, en grupo, pero además porque lo desconocen. Si uno no blanquea con los chicos, ¿qué le pasa al otro? ¿Por qué reproduce? ¿Por qué repite tantas veces lo mismo? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué se sienta de esta manera? Porque como también decís, hay discapacidades o hay dificultades que no se ven, que no tienen un nombre tan claro como otras. Entonces poder hablar de eso y hacer que se conozcan los chicos. Claro. Tiene que ser en un espacio cuidado y con contención y con guía de los padres, de los maestros, pero es fundamental este conocimiento del otro como para bajar la risa. La estigmatización, ¿no? La estigmatización, la burla, el reírse del otro como si el otro fuera la diversión, ¿no? El bufón. Claro, es una manera también de llenar el tiempo, que a lo mejor los chicos están sin demasiado objetivo. Me pareció primero un acto de amor muy fuerte el de ese papá por ese hijo que estaba sufriendo, y por otra parte también una enseñanza en silencio para aquel que lo tomaba como punto de burla. Y para poder mostrar que en el encuentro es donde se puede modificar y no en la queja. Claro. Porque si no, nos quedamos en la queja de la falta de inclusión, de la falta de integración, del desprecio, de la discriminación, pero no hacemos cosas concretas. Esto es un ejemplo muy concreto y muy válido como para que esto baje la incidencia. Claro, claro, claro. Y después estoy notando que cada vez más, como mamá de chicos de jardín, cada vez se da a más temprana edad el acoso escolar. Se dan ciertas conductas que tienen que ver con la exclusión. Cuando yo empecé hace 20 años, que no lo llamaba bullying, tenía que ver con esto. Había un grupo de madres de un jardín de infantes que apuntaba a que a una nena se la sacara de ese jardín, por X motivo, ¿sí? Pero hacían muchas cosas como para que ese quedara afuera. Entonces no es que los chicos generan este tipo de situaciones porque necesitan poder plantear una estrategia, tener un plan, tener objetivos, manipular, monitorear, digamos, todas las acciones, pero sí que hay movidas, digamos, adultas que generan que los chicos se relacionen con uno y no se relacionen con otro. No, los chicos no discriminan genéticamente. Totalmente. Entonces eso se aprende y alguien se lo enseña y alguien se lo transmite con las respuestas que le da a X situaciones, ¿no? Cuando preguntan. Si hay algo que nunca me ha fallado, tal vez ahora me falla más, es la memoria. Después de los 40 me empezó a fallar un poquito más. Pero yo me acuerdo que desde el jardín, por lo menos cuando yo iba, siempre hubo un sector que era atacado por el resto. Obviamente atacado por el resto, pero desde la sala de 3. Se acentúa en el primario y se confirma con más violencia en el secundario. Pero existió siempre, y fue siempre igual, que me parece lo que ha cambiado ahora es el foco y que hay un grupo de personas que está trabajando en corregirlo. Claro, lo que tratamos de hacer es que si esto empieza a aparecer en jardín, en un grupo, la maestra, los maestros puedan redireccionar esa convivencia como para que no se llegue. A veces en algunas escuelas que voy por ahí a hablar, en la adolescencia, en los grupos adolescentes, los propios docentes dicen, pero si este grupo empezó en sala de 3, ¿cómo no nos dimos cuenta en esta historia? Que se empezó a gestar esto. Claro, si son los mismos padres, ahora nos encontramos con los mismos padres que hace 10 años. Entonces no es un grupo nuevo, es un grupo que tiene historia, es un grupo en el cual no nos metimos a ver qué estaba pasando o cómo se sentían. Muchas veces se quedan estigmatizados en estos roles de los tímidos, los más flojitos, los no deportistas, las nenas. Sí, ¿no? O algún atributo físico que hace que sean más fácilmente llamados como el blanco para las críticas o para las burlas. Y ojo, ¿no? con las reacciones también. Claro. Porque a veces el retraído guarda algo también, es retraído por algo, porque tiene otro tipo de problemas y a veces las reacciones salen en el noticiero, ¿no? Bueno, esos son los hechos que después aparecen en las noticias, el que de golpe explotó. Y ese chico de golpe explotó, hizo algo, pero lo venía mostrando de una manera más sutil desde hace años. Y nadie vio porque nadie quiso ver tampoco muchas veces, ¿no? Porque hay chicos que se están muy metidos para adentro, no saludan, no hablan, no se relacionan.
hay que preguntarse por qué, algo, ir un poquito más allá. Y a veces es mucho el trabajo docente también. Eso es lo que te quería preguntar, María, concretamente, ¿cuál es el verdadero rol que tiene que tener la escuela en este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay cosas que se resuelven allí, entre ellos, ¿viste? El famoso que se resuelve entre los pares para no lesionar la autoestima de nadie, para que cada uno se sienta capaz de resolver los conflictos. Pero hay un punto donde la escuela tiene que intervenir y hay un punto donde los padres de esos chicos se tienen que hacer cargo de esas situaciones. Y los padres de los chicos tienen que apoyar también las decisiones que toma una escuela cuando aborda una situación, ¿sí? Tiene que ser un equipo, todos los padres con los docentes, con los directivos, y no culpabilizarse mutuamente. Claro. Hay veces que es más simple la intervención, hay veces que son intervenciones muy complicadas, porque no todos los chicos son los chicos de la familia ideal que uno tiene, ¿no? en la cabeza, como bueno, voy a citar a la mamá y va a venir, y va a poder o va a venir el papá. No, la es muy realidad es complejo, otra, la sí. realidad es otra. Entonces tampoco puede a veces un docente... Y hay padres que no se quieren hacer cargo tampoco porque no reconocen a sus hijos, que ellos creen que son de determinada manera, como capaces de llevar adelante tal o cual acción. Y dicen, no, es imposible, mi hijo no pega, no debe haber pegado porque... o debe haber insultado, o debe haber hecho tal cosa porque lo provocaron, es que a porque veces él no es el que así. verdaderamente hace el bullying no está físicamente presente en el momento del ataque. Sí, generalmente no es necesario. es alguien que lidera desde otro lugar e impulsa Además, a sí. otros que para pertenecer a su grupo tienen que hacer determinadas cosas. Sí, bueno, ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo, digamos, como para que se empiece a estructurar, y si eso no se frena, no se detecta, sigue. Es un mal Ahora, liderazgo, digamos. Es un ponerse en un lugar para ser reconocido, porque eso es lo que busca quien lo lleva adelante. Quiere reconocimiento, quiere que le den un espacio, quiere protegerse también que no le vaya a pasar, ¿no? Muchas veces quienes lo hacen es porque lo que tienen es un gran miedo de quedar excluidos, porque son diferentes ellos también, ¿no? Entonces se ubican en ese lugar para estar a salvo y empiezan a convencer. Hay que tener ciertas habilidades también para hacerlo, ¿no? Empiezan a, de alguna manera, a manejar a los demás como para que estén con él. Y esos otros tienen tanto miedo de ser tomados como blanco la próxima vez que también lo siguen. Entonces, ese es el trabajo tan sutil que puede hacer o que tiene que hacer alguien para llevar adelante esto. Por eso no cualquiera. ¿Y es la misma maestra o profesora de ese grupo o es alguien que desde afuera, con otra mirada, que puede ser una licenciada en psicopedagogía o con otras habilidades, quien puede dirigir este trabajo de una manera más quirúrgica? No, tiene que ser gente que se comprometa, que tenga ganas de ser un adulto referente, contenedor, que ponga límites, que guíe a los chicos y que cuente con una red dentro de la institución también. A veces no es el propio docente de los chicos el que interviene, por ahí es el docente de otro grupo, o el docente, o la bibliotecaria, o la portera, o la que está en el bar del colegio, ¿sí? Claro. Pero encontrar gente Un que adulto esto le referente. importe, y que esto le importe y que pueda escuchar y que pueda ser un referente para los chicos, ¿no? Como para que le vayan a pedir ayuda. A veces cuando tus hijos sufren dentro del colegio, yo he escuchado historias de padres que directamente dicen, no, lo cambio. Lo cambio, lo saco de la institución, creyendo que tal vez en ese cambio, si bien es doloroso, porque es resignar un espacio allí que había sido elegido para tu hijo o para tu hija, creer que por cambiar simplemente de lugar, el chico se va a dar como otra oportunidad, va a resignificar su rol en el grupo y entonces se va a poder vincular desde otro lugar. ¿Es tan así? ¿Es conveniente esto? Es conveniente si se agotaron todas las otras instancias. Hay veces que los chicos pasan muchos años, digamos, sufriendo esto antes de hablar, y cuando se habla, lo que podrían lograr en esa escuela es que no lo molesten, pero no que se hagan amigos, por ejemplo. Claro. O a veces Que ni dejen siquiera de hostigarlo. eso. Claro, que dejen de molestarlo, pero el chico está solo y está sufriendo. Nunca Por ahí- lo van a incluir igual. Claro. Y por ahí se le puede dar otra oportunidad de socializar que no sea ese lugar donde le está pasando tan mal. Ahora, también hay padres que dicen, ¿por qué si el mío tiene la razón, por qué yo me tengo que ir? Eso es válido hasta cierto punto también, porque no se trata de ver quién tiene la razón, sino de proteger a un chico que realmente la puede estar pasando muy mal. Entonces, a veces es el cambio el indicado. Hay otra situación donde el chico puede llegar a adaptarse, a suplir eso que se le viene en contra y empezar a tomar algunas actitudes temerarias. Yo lo viví en la adolescencia con algunos chicos que para incluirse en un grupo hacían cosas que ni el propio grupo se atrevía a hacer. Si le decían, bueno, subite ahí, tirate, se subía y se tiraba. Sí. Andá y hacé Para tal cosa ganarse un rol, para un ganarse lugar. un lugar en el sitio donde no lo respetaban ni lo asumían como tal, ¿no? Claro, como porque parte. el chico lo que quiere es ser aceptado, es pertenecer, no quedarse ¿Todos afuera los chicos tranquilo. quieren eso? ¿Todos La buscan mayoría, eso? la mayoría lo que quiere es tener amigos, pasarla bien, o por lo menos que lo dejen tranquilo. Si es una persona poco sociable, si no quiere, digamos,
quiere estar bien, quiere estar en paz en la escuela. Entonces, si quien lo molesta le pide algo a cambio, es muy probable que lo haga. ¿Sí? Entonces aparecen muchas veces chicos acusados de cosas y no se escucha que en realidad ese chico estaba cumpliendo el mandato de otro o el pedido de otro. Claro, claro, ¿sí? Entonces se lo amonesta, se lo sanciona, se llama a la familia de estos chicos y en realidad estos chicos estaban haciendo algo para ser queridos por el otro. Para ser aceptados por otro. Claro. Sí. ¿Y eso es determinante para el rol de esos chicos en la sociedad no. cuando salen del colegio? No, yo no creo eso. Nosotros no sostenemos esa idea. Es muy fatalista, es como para decir, entonces dejémoslos. Sí. Claro, tenés de chicos, por vida esa marca y no te la podés sacar. No, son chicos y digamos, y como chicos que son, tienen el derecho a ser escuchados de otra manera y a poder revertir este lugar en el que están ubicados. Hay estadísticas que hablan, ¿no? Los chicos que hostigan, los chicos que son hostigados de grandes hacen o no. A mí me parece que eso no conduce a mejorar el clima escolar, que los estigmatiza, que los posiciona en lugares de los cuales después muchas veces hacen eso porque fue como una profecía, ¿no? Entonces, o al revés, y lo hemos visto en situaciones, yo qué sé, de realities o demás, cuando alguien después trasciende o se vuelve famoso o importante, entre comillas importante, porque hay que ver importante para quién o por qué, no, y pensar que cuando era chiquito lo castigaban, lo burlaban, era obeso, lo dejaban en el rincón y ahora es, no sé, hizo una dieta que bajó 250 kilos y también cómo nosotros confundimos con el mensaje y cómo también banalizamos muchas veces pasa esto. También muchas veces, discúlpame, es que hay artistas que, claro, triunfan, músicos, actores, que triunfan y que son especiales y son muy talentosos y cuando cuentan sus experiencias en la escuela eran raros. ¿Sí? Claro. A ver, el raro es entre comillas, no es que uno está hablando mal de otro, sino que tenían otras forma actitudes. Claro, ¿no? El tipo que es un artista lo es desde chico, todavía no lo sabe, pero ya claramente es distinto a los demás. Ya lo mostraba, ya se expresaba de otra manera y el distinto, muchas veces el diferente, por no considerar que estas rarezas, estas diferencias pueden ser muy creativas, geniales, divertidas y que todos tienen derecho de ser como son, es por eso que se va armando y eso se reconoce después cuando son grandes, ¿no? Y así aparecieron un montón de famosos que cuentan. Un montón de historias de vida que uno después luego conoce con el capítulo positivo, ¿no? Con el final de la historia de la Cenicienta, cuando conoce al príncipe, pero nadie cuenta cómo empezó todo eso. Nadie cuenta y además se le da otra dimensión porque uno es adulto y la llevó bien. De todos los que le fue mal no se habla. Claro, ¿sí? De todos aquellos que eran así raros, entre comillas, en el colegio y no triunfaron y no fueron artistas y no fueron talentosos, es más difícil hablar. Quedan raros nomás. Claro. No sirve como ejemplo. Claro. ¿Se les pasa, por ejemplo, a los chicos las películas de Bowling for Columbine o este tipo de desgracias que se han convertido en verdaderos emblemas de lo que fue el acoso escolar o el bullying o la violencia? Yo no lo recomiendo. No me parece que desde ahí se pueda construir. En general nosotros cuando trabajamos con los chicos trabajamos desde lo positivo que tiene la convivencia, desde el encuentro con el otro, los objetivos en común. Se trata de equilibrar el poder, ¿sí? En las películas muchas veces están como muy estereotipados los roles. También. Entonces la popular es la linda, la flaca, la alta, ¿no? Y el malo tiene cara de delincuente y tiene la barba crecida. Y no es así. Claro. O sea, eso es lo que queda por ahí en esos roles estereotipados y llenos de prejuicios muchas veces de esas películas. Por último y para cerrar, ¿se puede usar este libro como manual para las escuelas? ¿Está estructurado como una especie de guía para saber sobre algunos vectores para ir trabajando? Es una guía para poder pensar y reflexionar y yo siempre reconozco y valoro mucho en las escuelas cuando se pueden pensar a sí mismas, sin decir, en lugar de decir, no, esto acá no pasa, cosa que es muy raro que esto no pase, esto pasa, vamos a pensar, vamos a relacionarnos, vamos a hablar, a abrir un espacio de reflexión docente con los padres, con los chicos, pero siempre desde lo que está en la base del bullying, que es la discriminación, la exclusión, el racismo, la xenofobia, ¿no? Y todas estas cuestiones hacen que en esas instituciones se pueda desarrollar una estructura como esta. Muchas gracias. Muy amable.